Roma jamás venció a Esparta en una batalla campal. Y eso ya debería llamarte la atención, porque hablamos de dos de las potencias militares más temidas de la antigüedad. Por un lado, Roma, el imperio que conquistó medio mundo conocido, y del otro, Esparta, la ciudad donde nacer significaba, literalmente, ser preparado para la guerra. Entonces, ¿por qué nunca escuchaste hablar de una gran batalla Roma contra Esparta? La respuesta es más perturbadora de lo que imaginas. Roma no necesitó espadas para destruir a los espartanos. Lo hizo lentamente, durante 3 siglos, con una estrategia silenciosa, fría y brutal. Los romanos no querían aplastar a Esparta con un golpe glorioso. Querían borrarla poco a poco, hasta extinguirla de la historia. Y lo consiguieron. Imagina por un segundo lo siguiente. Tu pueblo, famoso por su fuerza, su disciplina, su valentía, de pronto ya no pelea batallas. Ahora eres un espectáculo, una atracción para los turistas del imperio, tu gloria convertida en un recuerdo, tu identidad disuelta como la sal en el agua. Eso fue lo que Roma hizo con Esparta. No fue una victoria, fue una ejecución lenta. Y hoy te voy a contar esa historia, para entender por qué Roma nunca se atrevió a enfrentar a Esparta en un choque directo. Primero debemos viajar atrás en el tiempo. Esparta no era una ciudad cualquiera, era una máquina de guerra. Imagina nacer en un lugar donde tu vida no te pertenece, donde desde los 7 años eres arrancado de tu hogar, separado de tu familia y arrojado a un sistema brutal de entrenamiento militar, la agoge. Ahí, los niños espartanos aprendían a resistir el hambre, el frío, el dolor. Se les golpeaba, se les humillaba, se les obligaba a robar para sobrevivir. Y si los atrapaban robando, no era el robo lo que se castigaba, era el fracaso de no hacerlo bien. El mensaje era claro: solo los fuertes sobreviven, solo los astutos prosperan, solo los implacables merecen llamarse espartanos. Ahora piensa en esto. Cuando esos niños llegaban a la adolescencia, ya eran guerreros endurecidos por el sufrimiento. No soldados comunes, sino depredadores entrenados para matar sin miedo, para resistir hasta la última gota de sangre. Esa reputación era tan grande que durante siglos nadie en Grecia se atrevió a desafiarlos directamente. De hecho, Esparta llegó a derrotar al gran imperio persa en las guerras médicas. Y esa fama, esa aura de invencibilidad, sobrevivió durante generaciones. Roma lo sabía. Roma temía a Esparta, aunque jamás lo admitiría. Por eso, cuando Roma comenzó a expandirse por Grecia, no buscó una batalla frontal contra ellos. ¿Por qué arriesgar miles de soldados en una guerra sangrienta contra los mejores guerreros del mundo si existía otra manera? Aquí aparece la genialidad y la crueldad de Roma. En lugar de aplastarlos en un día, decidió asfixiarlos lentamente durante siglos. Convertir la lanza más afilada de Grecia en un recuerdo, en una sombra. Y para eso, los romanos diseñaron una estrategia tan fría y paciente que aún hoy se estudia como una de las formas más brutales de exterminio cultural. Roma entendió algo que pocos imperios logran comprender: la victoria más duradera no se obtiene con espadas, sino con paciencia. Si Esparta era un león salvaje, Roma no quería enfrentarlo cara a cara. Quería enjaularlo, domarlo y luego exhibirlo como una atracción. Así comenzó una estrategia invisible, casi imperceptible para los propios espartanos. Una guerra fría, cultural, psicológica, un exterminio lento. Roma sabía que Esparta nunca estuvo sola. Su fuerza no solo era militar, también era simbólica. Inspiraba respeto en otras ciudades griegas. Así que Roma se encargó de cortar sus lazos. Trato tras trato, alianza tras alianza, los romanos fueron rodeando a Esparta hasta dejarla completamente aislada. Un pueblo sin aliados es un pueblo vulnerable.
Roma no los atacaba directamente. No necesitaba hacerlo. En lugar de eso, empezó a ridiculizarlos. Esparta, la tierra de Leónidas, terminó siendo obligada a rendir tributo. Sus guerreros, antes temidos, se vieron reducidos a custodiar festivales y cumplir funciones casi teatrales. Imagina el dolor de un espartano, pasar de entrenar para morir en combate, a bailar y marchar para entretener a los romanos. Cada festival, cada burla, cada gesto de condescendencia, era una daga clavada en el orgullo de un pueblo entero. Roma entendió que, para matar a Esparta, no necesitaba destruir sus murallas, sino sus costumbres. Los romanos comenzaron a imponer su idioma, sus leyes, sus dioses. Cada generación de espartanos se fue romanizando poco a poco, y con cada palabra latina, con cada norma extranjera, Esparta perdía un pedazo de sí misma. Lo más trágico es que este proceso no fue inmediato. Duró siglos, 3 largos siglos en los que Roma fue apagando la llama espartana hasta dejarla convertida en cenizas. El espectáculo del pasado. Al final, Esparta no era más que un recuerdo viviente. Los romanos visitaban la ciudad como quien visita un museo al aire libre. Pagaban para ver representaciones de antiguas batallas, donde descendientes de espartanos fingían ser los guerreros que ya no eran. El mayor ejército de la historia griega, reducido a actores de su propia tragedia. Y aquí está el verdadero horror. Esparta no cayó con una última batalla gloriosa, no murió defendiendo sus murallas con heroísmo. No, fue lentamente desangrada, obligada a vivir como la sombra de lo que fue. Roma no la derrotó, Roma la borró. Y lo hizo tan despacio, que para cuando el mundo se dio cuenta, Esparta ya había dejado de existir. Dime, ¿qué destino es más cruel? ¿Morir en combate, espada en mano, o sobrevivir para ver cómo tu pueblo se convierte en un fantasma, un entretenimiento, una atracción turística para tus enemigos? Roma había tejido su telaraña alrededor de Esparta, y la presa ya no podía escapar. Durante siglos, el pueblo que una vez fue temido en todo el mundo griego, comenzó a marchitarse lentamente. La sangre espartana se debilitaba. La población descendía generación tras generación. ¿La razón? La sociedad espartana siempre fue estricta. Muy pocos tenían el privilegio de llamarse verdaderos ciudadanos. Pero con Roma gobernando desde las sombras, esas reglas rígidas se volvieron una sentencia de muerte. Cada vez había menos espartanos puros. Cada vez quedaban menos guerreros. Los espartanos, que alguna vez fueron miles de guerreros imbatibles, ahora eran apenas un puñado. Su ejército legendario se redujo a números ridículos, incapaces de resistir cualquier ataque real. Y Roma lo sabía. No necesitaba espadas, solo tenía que esperar. Esparta comenzó a parecer más una aldea que una ciudad. Sus calles ya no resonaban con pasos de hoplitas marchando, sino con comerciantes, visitantes y curiosos romanos que llegaban a observar lo que quedaba de un pueblo que alguna vez fue invencible. Aquí llega la parte más cruel. Roma convirtió la gloria de Esparta en entretenimiento. Los descendientes de aquellos guerreros que resistieron en las Termópilas, que hicieron temblar a Persia, ahora eran obligados a representar su pasado como si fueran actores en un teatro. Imagina el dolor de un hombre que lleva la sangre de Leónidas en sus venas, tener que colocarse una armadura falsa, levantar una lanza sin filo y fingir que lucha frente a un público romano que se ríe, aplaude y paga monedas para verlo. Esparta, la nación de hierro, convertida en un circo para turistas, un recuerdo viviente, humillado, un fantasma con piel y huesos, pero la daga más profunda fue la cultural. Los niños espartanos ya no crecían soñando con morir en combate. Crecían hablando latín, rezando a dioses romanos, estudiando leyes romanas. La agogé, ese sistema brutal que formaba guerreros desde la infancia, se fue apagando hasta desaparecer. Y con ella se apagó el espíritu espartano.
Lo que Roma no pudo destruir en una batalla, lo destruyó con paciencia. Lo que las lanzas no lograron, lo hicieron las costumbres, el idioma, la religión. La verdadera guerra no fue en los campos de batalla, fue en las mentes y en los corazones de las nuevas generaciones. Al cabo de 3 siglos de desgaste, Esparta dejó de ser Esparta. Ya no había hoplitas, ya no había guerreros, ya no había orgullo. Solo quedaba un pueblo domesticado, un eco de su pasado. Y aquí está la ironía más amarga de todas. Roma, que jamás se atrevió a enfrentar a Esparta en combate, terminó destruyéndola por completo. No con un golpe, sino con 1000 cortes. No con un rugido, sino con un susurro. Dime tú, ¿qué destino hubieras preferido para Esparta? ¿Caer en un último combate glorioso, espada en mano? ¿O sobrevivir para ver cómo tu gloria se convierte en espectáculo, cómo tu pueblo se disuelve lentamente hasta ser borrado de la historia? Roma no derrotó a Esparta en una batalla. La desgarró lentamente hasta extinguirla para siempre. Esparta, la ciudad que alguna vez desafió al mayor imperio de su tiempo, terminó convertida en cenizas, no por una derrota gloriosa, sino por un desgaste invisible. Roma consiguió lo que nadie más había logrado: no derrotar a Esparta en una batalla, sino extinguirla sin disparar una sola flecha decisiva. Y aquí está la lección más oscura de la historia. La fuerza bruta puede ganar guerras, pero la paciencia puede borrar civilizaciones enteras. Roma entendió que los pueblos no solo mueren por espadas, también mueren cuando su orgullo es humillado, cuando su cultura es sustituida, cuando su identidad se diluye gota a gota. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de todo? Que esto no solo le pasó a Esparta. Lo mismo ocurrió, siglos después, con decenas de pueblos que jamás fueron derrotados en combate, pero sí fueron derrotados en el silencio de la historia. Roma no necesitó otro Leónidas para derrotar. No necesitó otro ejército que resistiera en las Termópilas. Lo que hizo fue aún más devastador. Convirtió a los descendientes de esos héroes en actores de su propia tragedia. Eliminó lo que hacía únicos a los espartanos y dejó en pie solo un cascarón vacío. Ese fue el verdadero triunfo romano. No una victoria militar, sino un exterminio cultural. Una victoria que no se canta en los campos de batalla, sino que se escribe en silencio, generación tras generación, hasta que nadie recuerda cómo eras antes. ¿Qué prefieres? ¿Caer con gloria, sabiendo que moriste como viviste, o sobrevivir siglos solo para ver cómo tu esencia es arrancada, cómo tu historia es reescrita, cómo tu identidad es borrada lentamente? Roma no derrotó a Esparta en batalla. Roma la borró de la historia. Y en esa paciencia está quizás la victoria más cruel jamás concebida por un imperio. Antes de cerrar este capítulo oscuro de la historia, déjame contarte algunos detalles que rara vez aparecen en los libros y que hacen esta historia aún más brutal. Con el tiempo, los romanos llegaron a visitar Esparta como si fuera una atracción turística. Pagaban para ver representaciones de las antiguas batallas. Los descendientes de guerreros legendarios fingían pelear, fingían marchar, fingían ser lo que ya no eran. Un espectáculo diseñado para entretener a los conquistadores. ¿Puedes imaginarlo? El pueblo que desafió a Persia, reducido a un show de circo. Roma obligó a los espartanos a convertir su pasado en teatro. Lo que antes era una vida de disciplina y dolor, se transformó en un recuerdo vendido al mejor postor. Así, la memoria de Esparta se convirtió en mercancía, un recordatorio de lo que fueron, pero nunca volverían a ser. El sistema de la agogé, diseñado para crear guerreros invencibles, terminó siendo inútil frente a Roma. ¿Por qué? Porque Roma no atacó con espadas, sino con leyes, con cultura, con tiempo. Un soldado puede resistir la lanza de un enemigo, pero no puede luchar contra siglos de asimilación. Este es un detalle curioso.
Muchos romanos admiraban la disciplina espartana. Incluso, algunos generales romanos imitaban ciertos aspectos de su vida austera. Pero esa admiración nunca impidió que Roma los destruyera. Al contrario, quizá fue esa misma admiración lo que los llevó a borrar a Esparta. Roma no toleraba compartir el escenario con otra leyenda. Con el paso del tiempo, ya nadie recordaba a Esparta como la ciudad de hierro. Solo quedaba la caricatura de su gloria. Y para cuando el Imperio Romano se desmoronó, Esparta ya llevaba siglos muerta, no como ciudad, sino como espíritu. Lo único que sobrevivió fueron los relatos, las leyendas, los mitos, que aún hoy nos hacen estremecer. Así terminó Esparta, no con un rugido de batalla, sino con un eco apagado, convertido en entretenimiento para sus verdugos. Y ahora que conoces esta verdad, dime, ¿crees que Roma fue genial en su estrategia o simplemente despiadada hasta lo inhumano? Lo que Roma hizo con Esparta no fue un caso aislado, fue un patrón, un método que repitió contra otros pueblos, y que hoy, siglos después, todavía podemos reconocer en la historia. Piensa en Cartago, un imperio naval que dominaba el Mediterráneo, con generales como Aníbal, capaz de hacer temblar a Roma misma. ¿Y cómo terminó? Arrasada, quemada, con sus tierras cubiertas de sal para que jamás volvieran a florecer. Otro ejemplo de cómo Roma no toleraba rivales eternos. O recuerda Constantinopla, 1000 años después. No cayó bajo Roma, sino bajo los otomanos, pero la estrategia fue parecida. No solo conquistar la ciudad, sino borrar un imperio completo y cambiar para siempre el mapa del mundo. Incluso los vikingos, que hicieron temblar a Europa con sus saqueos, terminaron absorbidos por los reinos que una vez atacaron. El terror de los mares terminó convertido en simples nobles feudales. El filo de la espada se volvió pluma y comercio. Así funciona la historia. Los imperios que parecen eternos terminan cayendo. Algunos con fuego y sangre, otros con el silencio lento del olvido. Y aquí está la pregunta que te dejo. Si Roma fue capaz de destruir a Esparta sin una batalla, ¿qué otras civilizaciones fueron borradas de la historia con la misma frialdad? En el próximo video te mostraré la historia de otro pueblo que, como Esparta, fue exterminado lentamente, no en un día, no en una guerra, sino en generaciones. Una historia aún más brutal, que casi nadie conoce. Esta fue la historia de cómo Roma no derrotó a Esparta en el campo de batalla, sino que la borró lentamente de la historia. Una lección cruel, pero eterna. No siempre gana el que tiene la espada más afilada, sino el que sabe esperar y desgastar hasta que el enemigo deje de ser quien era. Y ahora, es tu turno. Dime en los comentarios, ¿crees que Roma fue brillante en su estrategia o simplemente despiadada más allá de lo humano? ¿Hubieras preferido ver a Esparta caer en una última batalla gloriosa o sobrevivir para ser reducida a un fantasma de lo que fue? Tu opinión me importa, porque la historia no está completa sin la reflexión de quienes la escuchan. Si esta historia te estremeció, dale un like y compártela con alguien que ame la historia tanto como tú. Y no olvides suscribirte, porque en el próximo capítulo viajaremos aún más lejos, para descubrir otra civilización que desapareció de una forma tan brutal, que incluso hoy sigue siendo un misterio. La historia no siempre la escriben los vencedores. A veces la escriben los verdugos. Y lo que Roma hizo con Esparta es la prueba de ello. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima historia brutal de la Edad Media y la Antigüedad.